ser antiimperialista de distintas maneras. Se puede ser antiimperialista no permitiendo que se instalen bases militares, pero se es proimperialista cuando se toman préstamos internacionales con empréstitos lesivos, y quien inicia los empréstitos lesivos y los fondos internacionales de endeudamiento con el FMI es justamente el herrerismo. Así que se puede ser antiimperialista no dejando entrar militarmente a un imperio, pero se es proimperialista cuando se asume los empréstitos lesivos que nos dañaron y nos siguen dañando hasta el día de hoy el crecimiento económico y social de todos los uruguayos y las uruguayas. Pero no voy a dedicarme a desmentir tantas mentiras que se han volcado hoy acá, pero sí me preocupa mucho el doble discurso, muchísimo me preocupa el doble discurso. Nosotros cuando llegamos con el gobierno progresista a Canelones en el año 2005, estamos literalmente fundidos. Y no era un gobierno solamente colorado, era un gobierno de coalición, porque Jorge Valle llegó a ser presidente de la República gracias a los votos de los blancos y los colorados, así como llegó Hackenberg a Canelones. Y gobernó con los blancos y los colorados Hackenberg en Canelones en el último periodo. Yo le voy a nombrar solamente a dos, a ver si se acuerdan. De Charamelo y de Yamandú Castro. Solo dos. Y ni hablar de los ediles que lo acompañaron en todo y cada una de las acciones de gobierno durante los últimos años de principio de este siglo. Nosotros llegamos y encontramos una intendencia que tenía comprometido 2 años y medio sus ingresos. Y como bien lo decía nuestro compañero Juan Ripoll, la plata, como en la época de los Coboy, la teníamos que ir a buscar junta por junta y traer en bolsita, y la policía se tenía que sentar arriba del cofre, porque la plata esa, si pasaba por el sistema formal de los bancos, estaba prendada. Teníamos juicios ejecutivos, no pensábamos en adquirir crédito. No podían ni siquiera los funcionarios tener un crédito social en el Banco República. Teníamos comprometidos con el Banco de Previsión Social, con las empresas públicas, cientos de millones, y con empresas privadas, cientos de millones de dólares en juicios ejecutivos. Y muchos de ellos conformados de forma que a esta altura del campeonato no queremos ni recordar. Lo primero que hicimos fue ordenar la casa. Lo primero que hicimos con el gobierno de Marcos Carámbula en sus primeros 5 años fue ordenar la casa, pagar deudas, comenzar a hacer obras con lo poco o nada que había. Hacía 3 años que no se hacía caminaría rural en Canelones, en el año 2005, porque los fondos que venían del Ministerio de Obras Públicas eran en base a la obra ejecutada el año anterior, y hacía 3 años que la obra era cero de caminaría rural, cero. Había más de 300 máquinas desguazadas, ninguna de ellas servía para nada. Una sola pudimos armar con Juan Tons y Santiago Casó, una sola. Ahora, con el rocío de la mañana, patinaba esa retroexcavadora y no podíamos avanzar. Así tomamos la intendencia de Canelones. Luego... Señor presidente, voy a pedir que amparen el uso de la palabra a Lady Costa. Gracias a la credibilidad que logramos. Señores ediles, por favor, mantengan el orden, así escuchamos al edil Yamandú Costa. Gracias. A mí no me preocupa mucho, yo escuché con mucha atención a todos porque los respeto, pero también el respeto es de quien viene, no me preocupa. Gracias, Juan. El primer fideicomiso que adquirimos en la Intendencia de Canelones fue para pagar deudas que no había contraído el Frente Amplio. Y ese fideicomiso vino luego con otro fideicomiso, un fideicomiso para hacer obra porque éramos creíbles y entre otras cosas porque teníamos capacidad de pago. Y ese otro fideicomiso fue acompañado por los votos de ediles blancos y colorados. Algunos de ellos, inclusive, esas obras permitió que muchos concejales y alcaldes
de los partidos tradicionales y en particular del Partido Nacional hoy hayan sido reelectos, porque esas obras fueron en su territorio. Y esas obras en su territorio fueron muy bien aprovechadas desde el punto de vista electoral. Y hay muchos ediles que hoy están sentados acá gracias a las obras de los fideicomisos en sus municipios. Y eso también hay que decirlo. Porque las obras cuando se hacen en el departamento, nosotros no pasamos factura. Nosotros no salimos atrás de cada uno de los camiones que salían o cada uno de los móviles nuevos a decirle esto es mérito exclusivamente del Frente Amplio. Porque entre otras cosas fueron votados por ediles blancos y colorados, que también integraban la comisión de seguimiento. La omisión de la acción de los ediles que ahora dicen que no se cumplieron las obras es de los que estuvieron, los que votaron el fideicomiso y que después tenían que integrar esa comisión de seguimiento para que se cumpliera en tiempo y forma, como decían, las obras. Que todos lo conocemos, los que hacemos obras permanentemente, sabemos que los tiempos de las obras muchas veces no son fáciles de planificar. Pero en momentos difíciles de nuestro país, cuando el capitalismo mundial quebró, la peor crisis en más de 100 años del capitalismo mundial en el 2008, tuvimos un gobierno del Frente Amplio que tuvo la enorme capacidad de invertir en obras públicas para evitar de forma anticíclica lo que era la caída de la economía a nivel país. Y eso permitió que en la región inclusive, en el mundo entero, Estados Unidos, Europa, los países capitalistas desarrollados, quebraron, llegaron a tener hasta un 30% de su ocupación en España, por ejemplo. Y aquí en Uruguay en el 2008, durante esa crisis, gracias a la inversión pública, no se sintió impactada la economía local y tampoco los niveles de ocupación y desocupación. Y a eso es lo que apuntamos. En este momento en que tenemos en el horizonte una profunda crisis que se está instalando progresiva y rápidamente, fruto de la pandemia y también hay que decirlo, de políticas regresivas en lo económico, en donde la austeridad la verdad que no la vemos. La austeridad que le estamos pidiendo a Canelones no la estamos viendo en el gobierno nacional, porque tenemos una autoridad que sigue pagando el pueblo. Las jubilaciones congeladas, los salarios congelados, no hay aumento de sueldo, hay recorte en aumento en lo que son el pago de los sueldos a determinada cantidad de empleados públicos, hay aumento de las tarifas, hay tarifazos diferenciales porque se recarga el gas, que sabemos que la gente más humilde es la que más lo utiliza. Y también vemos, por otro lado, cómo se generan nuevos ministerios, un ministerio ocupado por un canario que no ha hecho nada en Canelones, un ministerio que solamente en su primera formación llegó a ocupar a 180 empleados nuevos. Eso es austeridad. Austeridad donde el país está expulsando a cientos de miles de personas a la pobreza y el presidente de la República se sube el sueldo un 60%. Eso es un mensaje de austeridad. Mensaje de austeridad cuando tenemos sueldos astronómicos de jerarcas públicos que no solamente han pensado en la austeridad, sino que se preocupan por el déficit fiscal y pagan más de 400 millones de dólares a la caja militar que no quisieron votar la reforma de la caja militar. Entonces, me preocupa el doble discurso. Me preocupa que aquí muchos de estos ediles que hace 5 años veían los fideicomisos y las obras como algo bueno, hoy lo ven como algo malo. Me preocupa el que la discusión de este endeudamiento y de este fideicomiso de obras haya llevado a un proceso en donde no sé qué pasó. Yo no puedo decir que el presidente llamó al Partido Colorado en eso porque no estaba en el teléfono. No tenemos los teléfonos pinchados para poder decirlo. Lo que sí sé es lo que dicen los actores políticos en la prensa. Presidente, por una moción de orden. Se da palabra a Edila Cecilia Martínez.
Queremos solicitar una prórroga de 10 minutos para el edil. Se pone a consideración del cuerpo una prórroga de 10 minutos para el edil Yamandú Costa. Por la afirmativa. 28-29. Afirmativo, puede seguir edil Yamandú Costa. Gracias, presidente. Gracias, Cecilia. Me preocupa el proceso como se dio. Como decía, hace 5 años votar los fideicomisos para poder hacer obra, porque el fideicomiso, que son obras para los vecinos y las vecinas de Canelonia, no son cualquier obra, no es obra con la plata que te sobra, no es obra con lo que puedes hacer, es plata toda junta donde se invierte en obra y ese shock de obra le hace mucho bien a la economía y a la economía privada, porque ¿con qué se hacen las obras? Con herramientas públicas, en algunos casos, pero con licitaciones públicas que la ejecutan los privados. Y ese crecimiento económico, esa inyección de capital, permite que la economía local sea un multiplicador. Y todos sabemos lo que significa la multiplicación a través de la construcción, que toca más de 5 a más de 150 rubros distintos. Ahora, también precisamos tener un departamento que sea ordenado, que tenga accesibilidad, moderno, con buenas perspectivas para que la inversión pública llegue a Canelones. Y para eso necesitamos invertir. Ahora me preocupa cuando creíamos que este fideicomiso iba a ser parte de la historia de los fideicomisos en Canelones. Sin embargo, una vez más, intereses electorales, mezquinos intereses electorales, que se vienen avisorando en Canelones, en donde se están conformando quizá acuerdos, con conferencias de prensa en el Parlamento, donde en vez de preocuparnos por gobernar, estamos preocupados por las elecciones que van a venir en el 2024 y 2025, postergando estas obras. Eso me preocupa. Me preocupa que no tengamos la capacidad de poder tener la honestidad intelectual de decir, esto no lo vamos a votar por esto. Cuando el fideicomiso empieza a rondar hace 60 días la posibilidad de que sea acompañado por ediles de la oposición en este cuerpo, se abrió la oportunidad de negociar. Y como toda negociación, siempre hay avances y retrocesos. A todo lo que se pidió en la negociación se acordó. ¿Qué fue lo que cambió? Cuando yo voy a negociar, pido 10 y me dan 10, algo tiene que cambiar para que mi voto no esté. Una vez más, vemos cómo ponemos de rehén al pueblo de Canelones, a las obras en los municipios, a las obras que generan trabajo, porque esto también, el tema de la usina Dínamo y lo que es la generación de empleo a través de la cultura es algo muy importante, pues si hay sector que está golpeado en este momento es la cultura. Y veíamos con muy buenos ojos cómo el motor no solamente venía en lo que era la obra civil, en la infraestructura, sino también en la generación de puestos de trabajo a través de la cultura. Sin embargo, y es un mensaje que lo queremos decir, nos están dando una enorme oportunidad para poder hacer esto y mucho más, porque nosotros supimos tocar una intendencia, llegamos a una intendencia fundida, embargada, comprometida, sin ninguna capacidad de maniobra, ninguna. El primer viaje que hicimos al exterior con Marco Carámbula, nos tuvimos que pagarle el boleto, él y yo, el hotel y los viáticos. No había plata en la intendencia para poder salir a una invitación internacional. Sin embargo, esta intendencia va a generar los recursos y va a ser acompañado quizá más adelante por algún edil de que sabemos
que va a estar del lado de nosotros, porque va a estar del lado de la gente, para poder de alguna manera hacer lo que no se pudo hacer a través de este fideicomiso. Creo que en el día de hoy nos hemos extendido muchísimo, algunos quizá teníamos ganas de hablar, hay muchas cosas para decirnos, pero yo creo que lo que no podemos hacer es hipotecar el futuro de Canelones por intereses mezquinos electorales. Aquí tenemos que salir adelante juntos en un momento que la pandemia está golpeando muy fuerte al país y en particular a nuestro departamento, y esta inyección de obra iba a ser una bocanada de oxígeno para poder transitar un camino de recomponer la matriz productiva del mercado interno de nuestro país a través de la obra pública. Yo creo que la noche se está extendiendo mucho y que va a llegar el momento en que tengamos que decir, y quisiera que fuera en forma nominal, lo que vamos a votar, porque es muy importante para todos los canarios y las canarias que sepamos que el compromiso que tenemos con ellos es un compromiso asumido durante la campaña electoral y asumido para los próximos años, sin importarnos el momento político que estemos viviendo y los dobles discursos, porque si tenemos una capacidad como gobierno nacional de endeudarnos a través de la venta de bonos del gobierno nacional, y venimos a decir en Canelones que no es la forma de generar ingresos genuinos, porque son ingresos genuinos, porque tenemos la capacidad de pagarlo, pero hay gente que tiene plata en el mundo, y esa gente que tiene plata en el mundo es la que mete la plata en los fideicomisos, es la que mete la plata en los bonos, y eso es lo que tenemos que tener la capacidad, uruguayos y uruguayas, canarios y canarios, de captar esos recursos que están en el mundo dando vuelta para beneficiar a nuestros vecinas y a nuestros vecinos con obra pública. Esa es la capacidad que tenemos de tener y no mirarnos el ombligo y medir simplemente mezquinos intereses electorales de corto plazo. Muchas gracias, señor presidente.